Y tome su Biblia y ábrala en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, ¿lo encontró? Ahora mire a su lado, si hay alguien que no tenga Biblia, acérquesele, ponga su Biblia en medio de los dos y vamos a leer juntos esta pequeña porción de la Escritura, versículo 3 y 4 del capítulo 1. Dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Diga conmigo: preciosas y grandísimas promesas. Una vez más: preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos en esta mañana y te bendecimos, Dios. Pedimos que abras nuestra mente para entender, que nos des entendimiento y sabiduría, y que podamos retener esta palabra, atesorarla en nuestro corazón, Señor, y que esta palabra hoy, Señor, traiga un cambio a nuestras vidas. En el precioso y santo nombre de tu Hijo Jesús, te agradecemos, Señor. Amén. Amén. Todos juntos. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder, y es útil para enseñarme, para ayudarme, para corregirme y para mostrarme cómo debo vivir. De ese modo, yo, como servidor de Dios, estaré capacitado y preparado para hacer el bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos vamos a proponer, además de centrarnos en el lema de este año, que es lanzar la red, alcanzar a aquellos que no conocen al Señor, nos vamos a proponer que la palabra de Dios realmente este año produzca en nosotros cambio. Amén. La palabra de Dios tiene que producir cambio en la vida del hombre si queremos que ella sea efectiva realmente, que ella haga lo que tiene que hacer en nosotros. Y vamos a hacerlo este año con la ayuda del Señor. Yo desde aquí les voy a ayudar, pero usted también va a trabajar en este año porque esa preciosa palabra se convierta en una bendición para su vida. Hoy vamos a hablar del tema, para los que anotan y cambien eso, anote, tome nota, traigan cuadernos. Yo le vendo uno si no tiene, y si no, compre uno. Hoy vamos a hablar de participando de la naturaleza divina. Ese es el tema de hoy. ¿Cuál es el tema? Participando de la naturaleza divina. Dice el apóstol Pedro que me parece muy especial, él comenzando su segunda carta, retoma un pensamiento y una idea que es clave para los hijos de Dios, para la iglesia del Señor. Como todas las cosas, dice él, como todas las cosas que pertenecen a la vida
Todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Diga, preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué nos ha dado Dios? Pedro dice, dentro de todo lo que Dios nos ha dado en la vida, que nos lo ha dado por su poder, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y él mismo aclara y dice, ¿para qué? ¿Para qué nos las ha dado Dios? Para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza ¿qué? Divina. O sea, para que por las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, nosotros lleguemos a alcanzar la estatura, la plenitud, la altura de Cristo Jesús. Amén. Para que nosotros crezcamos en lo espiritual. Pero hay un grave problema, y es que nosotros normalmente no tenemos en cuenta la palabra o las promesas que hay en la palabra para nuestro crecimiento espiritual. Creemos que esto se hace por inercia o por inyección. No sé, hay algunos que aprietan harto la Biblia a ver si se les mete en el corazón, ¿no? No sé, hay otros que la tienen abierta a ver cómo esos pasajes les saltan a su mente. No es de esa manera. Es metiéndonos en ella, es ahondando en ella, es conociendo de ella, es preparándonos en ella, es aprendiendo de ella, que nosotros podemos aplicar esa palabra y esas promesas a nuestra vida, y de la manera en que nuestra vida va a cambiar. Un maestro le preguntó a uno de sus alumnos un día: ¿no me prometiste que te ibas a portar bien?, le dice el maestro. Sí, maestro, respondió el alumno. Y no te prometí que te iba a castigar si no te portabas bien, le dice el maestro. Sí, maestro, respondió el alumno nuevamente, pero yo no guardé mis promesas, no me porté bien, así que creo que usted tampoco se encuentra bajo la obligación de guardar su promesa y castigarme. Muchos de nosotros tomamos las promesas a nuestra conveniencia, ¿verdad? Muchos creemos en la palabra solo cuando nos conviene creer. Aplicamos la palabra a nuestra vida solo cuando nos conviene aplicarla. Creamos como un juego en esto. A veces nosotros hacemos promesas que no guardamos. Pero sin embargo, cuando alguien nos hace una promesa, nosotros sí queremos que nos cumplan. Entonces, en aquello de las promesas, nosotros estamos acostumbrados a quebrantarlas, a dejarlas de lado, a usarlas de acuerdo a nuestra conveniencia solamente. Pero déjeme decirle en esta mañana que hubo uno que prometió y cumplió, que ha prometido y sigue cumpliendo, que ha dicho y seguirá haciendo, conforme a todo lo que él ha dicho. El salmista dice en el Salmo 145 en su 13, en su parte B, dice: fiel es el Señor a su palabra. Fiel es el Señor a su palabra. Él no falla, Él no quebranta sus promesas. Lo que Dios ha dicho, como lo ha dicho, así Dios lo está cumpliendo y lo seguirá cumpliendo, amén, hasta que Él venga. Él siempre guarda su palabra, pero sobre todo Él siempre cumple lo que promete. Él no juega con las promesas a conveniencia. De hecho, Dios nos ha dado muchas. Y como dice el apóstol Pedro,
no solamente muchas, preciosas, pero además dice Pedro, grandísimas promesas. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, con el propósito de que esas preciosas y grandísimas promesas nos lleven a participar de la naturaleza de Dios. Pero vuelvo y digo, no vienen esas promesas a nuestra vida por inyección. No vienen a nuestra vida como atraídas por un imán. No, se necesita que nosotros las conozcamos, las entendamos, creamos en ella y las apliquemos a nuestra vida para que esas promesas puedan ser efectivas en cada uno de nosotros. Amén. ¿Me está entendiendo? Cuando nosotros oímos las promesas de Dios y respondemos con fe, esa promesa y esa fe hace que la palabra de Dios produzca en nosotros cambio, una nueva vida. O sea, la palabra, cuando uno cree la palabra y la aplica a su vida, uno no sigue siendo el mismo. Es ahí donde viene cambio en la vida del hombre. Hay muchos que no tienen cambio, siguen siendo los mismos mundanos que un día fueron, y estando en la iglesia y cantando y alabando y teniendo la Biblia debajo del brazo. ¿Sabe por qué? Porque nunca han hecho suya la palabra que Dios les ha dado, porque han jugado con las promesas de Dios a conveniencia. Cuando les conviene, sí; cuando no les conviene, no. De nosotros depende si creemos en las promesas y si vivimos por ellas. No depende de nadie más, es de cada uno de nosotros. Yo me puedo matar aquí enseñándoles esto a ustedes, pero no depende de mí, depende de usted, si cree en ellas y si vive por ellas. Es su decisión. Amén. En Primera de Juan, capítulo 1, encontramos la primera promesa a la cual nos vamos a referir en esta mañana. Vamos a conocer hoy algunas promesas que hacen que nuestra vida no sea diferente, que hace que nosotros participemos de la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina, que hace que nosotros crezcamos, nos desarrollemos, no seamos los mismos, no nos mantengamos indiferentes a las cosas de Dios, sino que seamos transformados por medio de la palabra, del entendimiento de esa palabra. Y vamos a ver algunas promesas en esta mañana. La primera de ellas la encontramos en el capítulo 1 de Juan, que está enseguida de Pedro, de Primera de Juan, no de Juan, sino de Primera de Juan. Una cosa es el Evangelio de Juan, otra cosa es las cartas de Juan. Entonces, en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, ¿qué? 1:9. ¿Cómo es que dice ahí? Digámoslo todos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí hay una promesa de Dios. Aquí hay una promesa de Dios, pero también hay una exigencia de Dios. Cuando nosotros no hacemos lo que nos exige la palabra, no podemos recibir los beneficios de la promesa. Por eso es importante que nosotros entendamos la palabra, pero no solamente que la entendamos, que la memoricemos. Por eso la vamos a memorizar en esta mañana. Yo sé que muchos, ¿cuántos se saben este texto? Primera de Juan 1:9. Entonces todo nos lo vamos a aprender hoy. Acérquese a su Biblia porque se lo voy a preguntar.
Todos juntos a una voz. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez más. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Una vez más. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Wilson, a ver, solo Wilson. ¿Eso dice su versión? Bueno, a ver, Lina. Juan 1:9. A ver, Carlos. Primera de Juan, según Carlos, ¿no? Jonathan. Amén. A ver, Martica 1. Amén, amén. A ver, Yolanda. Amén. Primera de Juan 1:9. Todos otra vez. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Muy bien, ahorita se los pregunto nuevamente. Todos nosotros, toda la humanidad nació con un problema grave en la vida del hombre, un problema fatal, un problema de muerte. El gran problema del hombre es el pecado. El pecado ha sido la enfermedad que ha invadido todas las vidas de los hombres. El pecado es como una enfermedad que viene destruyendo, matando día a día al hombre. Donde quiera que hay un hombre, allí hay pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están muertos o destituidos de la gloria de Dios. Porque dice la Escritura también, porque la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Entonces, esta gran enfermedad ha sido una lucha continua en la vida del hombre. El hombre ha luchado por salir del pecado, ha luchado por dejarlo, ha luchado por ganarle al pecado, ha luchado por ser sano de esa enfermedad, como luchan los científicos hoy en día con las enfermedades que han nacido. Cada día nace una enfermedad nueva, los científicos buscan un remedio para esa enfermedad. Así el hombre ha buscado con ansiedad sanar su pecado, librarse del pecado, quitarse esa enfermedad de encima, quitarse ese problema fatal de su vida. Sin embargo, el hombre nunca pudo hacerlo. Nunca encontró un remedio para el pecado. Entonces, ¿qué hacer con el pecado? ¿Qué hacer con la culpa? Muchos hombres han hecho muchas cosas, porque el que peca siempre sabe que ha pecado, aunque no sea cristiano, aunque no crea en Dios, tal vez se haya declarado ateo, pero el pecado
es un mal que corroe el alma, el espíritu, el interior del ser humano. Quien ha pecado sabe en su interior que ha pecado. El hombre no necesita conocer la Biblia ni saber de Jesús para saber que ha pecado. Las culturas grandes y pequeñas que han existido, aunque no han escuchado nunca hablar de Jesús, de un Jesús que murió y resucitó y perdonó los pecados de la humanidad, sí han sabido que lo que hacen malo es malo. Matar para cualquier cultura es malo, robar es malo, adulterar es malo, fornicar es malo, mentir es malo. Porque hay escrita en la mente, como dice el libro de Romanos, en la mente, en la conciencia del hombre hay escrita una ley que no puede ser borrada. Y siempre el pecado va a corroernos por dentro, va a minarnos por dentro, va a llamarnos la atención. El hombre que peca siempre sabe en su interior que hay algo, que hay una conciencia que le está diciendo: has pecado, has hecho lo malo, has cometido una maldad, un engaño o qué sé yo. Siempre. Entonces los hombres han tratado de acallar esa voz de la conciencia interior, y muchos corren con desenfreno hacia más pecado. Muchos, para callar la voz de su conciencia, se meten en el alcohol, otros buscan la droga, otros buscan los vicios diferentes que hay, otros buscan más pecado en sus vidas. Algunos, para poder acallar eso, cometen pecado tras pecado y se envuelven y se llenan de pecados, pensando que con uno pueden borrar el otro. Hay otros que de una manera filosófica tratan de convencerse de que realmente el pecado no es un problema, o no existe, o no es algo que hay que prestarle atención. Sin embargo, sus conciencias siempre estará martillándoles en su interior. Una conocida escritora, quien se declaró atea, comentó en uno de sus últimos libros, poco antes de morir, lo siguiente: lo que les envidio a los cristianos, decía ella en su libro, es el perdón. Aquella mujer, al dejar de creer en Dios, quedó sin nadie que le perdonara, porque el único que pudo traer remedio al mal de la humanidad fue Jesús. No hay otro remedio con el cual podamos nosotros acallar nuestra conciencia. Y esa es la gloriosa noticia que nosotros encontramos en el Evangelio. El Dios que nos creó es un Dios que perdona, es un Dios que ama, es un Dios que está dispuesto a olvidarse de nuestros pecados, a borrar ese registro y a quitarlo de nuestra vida. Él está dispuesto a librarnos de esa conciencia que no se calla, continuamente nos martilla y nos acusa. Dice la Escritura que un creyente no había podido escaparse de la culpa de su pecado pasado. Sin embargo, aquel creyente asistía a la iglesia y escuchaba continuamente a una hermana testificar que había recibido visiones, había tenido visiones, y en las visiones que ella tenía continuamente hablaba con Dios. Por fin aquel hombre entonces se decide a pedirle a aquella mujer que lo ayude acerca de su pecado, y habla con ella y le dice: hermana, miren, yo sé que usted habla con Dios en sus visiones, pues quiero pedirle que la próxima vez que usted tenga una visión y hable con Jesús, usted le pregunte acerca de ese gran pecado que cometí en tal año. La hermana entonces le dice: claro, hermano, yo lo voy a hacer. Pasan varios días y después de varios días la hermana se acerca nuevamente a este hombre y le dice:
he hablado con Jesús acerca de tu pecado. ¿Qué le respondió aquel hombre entonces? Le dice apresuradamente. La hermana le dice: yo le pregunté acerca del pecado que usted había cometido en tal año, pero él me dijo que no se acordaba. El gran problema no está en Dios. El gran problema está en nosotros, en que nosotros mismos no hemos querido olvidar el pasado y no hemos querido olvidar el pecado que un día cometimos. No hemos querido abandonarlo, dejarlo atrás, sino que nos hemos atado a él y lo hemos arrastrado por años con nosotros. El Dios del universo, déjeme decirle esto, el Dios del universo sí es capaz de olvidar. Dígale al que está a su lado: Dios sí es capaz de olvidar. La Biblia dice en Jeremías capítulo 31 verso 34: perdonaré la maldad de ellos. Y dice allí: y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de ¿qué? De su pecado. Dígale al que está a su lado: Dios ya no se acuerda de tu pecado. Cuando Dios perdona, nunca lo vuelve a recordar. Nunca. Cuando usted viene al Señor, confiesa su pecado, reconoce su pecado, se arrepiente de él y se aparta de él, el Señor inmediatamente toma ese pecado, lo sepulta, lo pone, como dice la Escritura, en lo profundo de la mar, y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Nunca más. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Dígalo conmigo: Él volverá a tener misericordia de mí. Vuélvalo a decir conmigo: Él volverá a tener misericordia de mí. Y dice allí: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cuántos han recibido el perdón de Dios? La Biblia promete que si tú vienes, te arrepientes y crees con fe que el Señor te ha perdonado y te apartas de tu pecado, Él te perdonará. Y no solamente te perdonará, nunca más se volverá a acordar de tu pecado. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Cuando confiamos en Jesús, cuando confiamos en su amor, en su perdón, y recibimos por fe ese perdón, entonces nunca más ese pecado vuelve a ser un problema en nuestra vida. ¿Saben? Cuando yo estaba niño, soy creyente de niño, y cuando estaba niño, un joven, apenas estaba entrando en mi adolescencia, recuerdo que escuché a alguien predicar que si uno pecaba, todos los pecados en el cielo estaban anotados, y que allá había una lista con mi nombre en el cielo, con todos los pecados que yo había cometido, y que el día que yo llegara al cielo, Dios iba a sacar esa lista, me iba a nombrar delante de toda la humanidad y me iba a numerar todos los pecados que había cometido. Por supuesto, cuando yo era niño no quería llegar al cielo, porque yo no quería ir y pasar allá el ridículo delante de todos, o ser avergonzados delante de todo el mundo. Pero la Biblia no dice eso. Cuando crecí y entendí la palabra y fui a las promesas de Dios, entendí lo que la palabra de Dios dice: si confesares vuestros pecados, dígalo conmigo, si confesares vuestros pecados, Él es fiel
y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Cuando yo me arrepiento de mis pecados, los confieso y me aparto, el Señor inmediatamente borra esa lista. Así que no te preocupes por la lista que estaba en el cielo. Hay algunos que hicieron, uy, pastor, nos salvamos. Y es así. La Biblia jamás dice que al cielo Dios nos lleva para avergonzarnos. Allá al cielo Dios nos lleva para galardonearnos. Amén. Y nos va a dar galardones precisamente porque hemos creído que Él nos ha perdonado, nos hemos apartado y nos hemos guardado para Él. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Su promesa. Su promesa tiene que ver con el perdón. Él es fiel y justo para perdonar. Él es fiel y justo para perdonar. Y si tú pecas y vas al Señor y crees que Él te puede perdonar y confiesas tu pecado y te apartas de Él, das un paso a un lado y te acercas al Señor por misericordia, Él te va a perdonar y va a tomar tu pecado y lo va a poner en lo profundo de la mar. Esa es la promesa del Señor. Eso fue lo que Él hizo por nosotros. La Biblia dice: porque de tal manera te amó Dios, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que se acerque a Él, que crea en Él, que confiese sus pecados, no se pierda, mas alcance la vida eterna. Ya la muerte no es un problema, la solución ha sido dada, el remedio es efectivo, se llama Cristo Jesús. El día que tú te acercas a Él, ya no hay perdón en tu ya no hay pecado, perdón, en tu conciencia, ya no hay ese problema en tu interior de que te acuse, porque ahora has sido perdonado y tienes una nueva vida para vivir en Cristo Jesús. La segunda promesa, vamos a ir al Salmo capítulo 29. Salmos capítulo 29. Y no se preocupe que no voy a hablar de las 3000 promesas que hay en la palabra hoy. El Salmo capítulo 29, verso 11. Dice: Jehová dará poder a su pueblo. Pero quiero referirme a la segunda parte del versículo, que dice así: Jehová bendecirá a su pueblo ¿con qué? ¿Con qué? Con paz. Jehová, ¿qué hará? Bendecirá ¿a quién? Miren, uno, la paz es una bendición. La paz no es otra cosa que una bendición. Pero la paz no es para todos. ¿Para quién es la paz? ¿Para quién es la paz? Para el pueblo. Por eso dice ahí: Jehová bendecirá ¿a quién? A su pueblo ¿con qué? Con paz. Esa promesa es para todos los que se consideran hijos de Dios. Sin embargo, muchas de las personas de Dios viven sin paz. Muchos de los hijos de Dios viven igual que el que vive en el mundo, aprisionado por tantos problemas, por tantas vicisitudes, por tantas crisis,
por tantas situaciones que el mundo cada día está viviendo, los tsunamis, los terremotos, todo eso ha traído al hombre problemas, lo ha vuelto al hombre temeroso, miedoso de todo lo que está pasando, la violencia, todos los actos de terrorismo que vemos día a día, eso trae miedo, pero la Biblia dice que el pueblo de Dios va a tener como bendición la paz. El mundo está asustado, pero el Hijo de Dios está confiado. El Hijo de Dios debe estar confiado. ¿Por qué? Porque la paz que Dios da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es esa paz que el mundo firma en un papel o busca sellándola con otro hombre. No es esa paz. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque mientras el mundo se está quejando por el desempleo, por la falta de dinero, por los problemas sociales, mientras el mundo está agobiado por las crisis económicas mundiales, mientras el mundo se debate en la guerra, en la violencia, en la muerte, el Hijo de Dios canta y alaba al Señor. Por eso el mundo no nos entiende. Amén. Mientras otros se queja porque quedó desempleado, el creyente que está desempleado se viene a la iglesia y comienza a cantar y alabar a Dios. Por eso es que nos dicen locos, que tú y yo estamos locos. Lucas, ¿no? Porque ellos no entienden esa paz que Cristo da. El mundo no ha entendido la paz que sobrepasa el entendimiento. Y no la ha entendido porque el mundo no ha sido bendecido con ella. La bendición de la paz es solamente para el pueblo de Dios. Dígale al que está a su lado: tú puedes tener paz si lo tienes a Él. Y no es algo que se sella en un papel, no es algo que se compra con un tratado, no es algo que se adquiere con una promesa de hombres. No, es algo que viene de Dios. Dice ahí el Salmo claramente: el Señor bendecirá a su pueblo. ¿Cómo los bendecirá? Con paz. Con paz. Nosotros hemos alcanzado esa paz. Es al pueblo de Dios al que le pertenece la paz. Y nosotros formamos parte de ese pueblo de Dios gracias a otra promesa. A la promesa que Dios le hace a un hombre ya hace muchos años, muchos siglos atrás. A un hombre llamado Abraham. Un día Dios llama a Abraham y se acerca a él y le hace una promesa. La promesa es que él llegaría a ser padre de multitudes, de naciones, y por medio de su nación, de la nación de su descendencia, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Cuando Dios le hace esta promesa a Abraham, la Biblia dice que la reacción de Abraham fue en Génesis capítulo 15 verso 6. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció como el justo. ¿Qué quiere decir? Que aunque él no era justo, por haber creído por la fe en la promesa que Dios le había hecho, se había hecho justo delante de Dios. Aunque usted y yo no merecemos la paz que Dios nos da, por la justicia de Dios que nos ha hecho justos a nosotros, hoy tenemos la paz que Él nos ofrece. Amén, porque somos su pueblo. Al creer, nosotros hacemos parte de nosotros esta promesa, solo al creer. Abraham, dice la Escritura, es el padre de todos los que creen. Y tal vez
hay problemas alrededor de usted, hay crisis, y este año va a vivir diferentes situaciones que van a traer zozobra y van a caer a querer amargar su vida. Pero ojo, en su vida hay paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento le ha sido dada de parte del Señor. Tenga paz en todo, alabe al Señor, glorifique al Señor. Tal vez no haya dinero, pero hay un Dios en los cielos que está con usted. Tal vez hay enfermedad, pero hay un Dios en los cielos que todavía está en su trono, que ha dicho: por mis llagas han sido sanados. Tal vez no hay empleos, pero hay un Dios en los cielos que ha dicho que estará con nosotros siempre, que no nos dejará ni nos desamparará. Amén. Su paz estará con nosotros siempre. Antes de partir, Él habló a sus discípulos y les dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy a ustedes como el mundo la da. No se angustien. Otra versión dice: no se acobarden. No tengan miedo, porque mi paz, que sobrepasa el entendimiento, estará en ustedes siempre. Amén. El mundo dice tener paz y reniega, maldice, se queja, se lamenta. Pero la iglesia que tiene paz alaba y glorifica a Dios y vive agarrado de la mano del Señor. Amén. ¿Cuál es la condición para tener paz? Solamente la fe. La misma fe que llevó a Abraham a confiar y a creer en el Señor, esa misma fe nos llevará a nosotros a tener paz todos los días de nuestra vida. Primera promesa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segunda promesa: Jehová nos bendecirá. Bendecirá a su pueblo ¿con qué? Con paz. Jehová bendecirá a su pueblo ¿con qué? Con paz. Tercera promesa. Vayamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. ¿Lo encontró? Versículo 5. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Otra vez juntos: sean vuestras costumbres sin avaricia, porque contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Una vez más, todos juntos: sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Ninguna primera. Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Una vez más con la cita: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. A ver, Eliud, el texto, dígalo.
Eliud. Ahora. No te desampararé ni te dejaré. ¿Hebreos qué? Hebreos 13:5. A ver, ¿quién? ¿Por qué no miran? Zuli. Señora. Amén. A ver, Zaret. Amén, amén. Una vez más todos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Hay un gran problema en esta era. Ustedes saben que estamos viviendo la era del consumismo. La era del consumismo es esta. Desde que la radio empezó, el consumismo comenzó a invadir las vidas, los hogares, las familias. Entonces la publicidad ha hecho que hoy en día todo mundo piense en tener dinero para gastar dinero, no en tener dinero para ahorrar, sino en tener dinero para gastar. Y muchos que se dejan llevar por los impulsos gastan más de lo que ganan, entonces se endeudan. Hoy más de la mitad del mundo está endeudada. Más de la mitad del mundo está endeudada. Entonces el consumismo ha invadido a toda la gente, ha invadido a todos los hombres. Y eso ha traído un grave problema de ambición, de desenfreno hacia el dinero. La misma iglesia, en este tiempo del posmodernismo que estamos viviendo, se ha dejado invadir por ese consumismo. Y la iglesia corre hoy buscando dinero a un lugar, a otro, donde haya un profeta que le prometa que va a ser rico, que si va a sembrar va a recoger al 100 por 1. ¿Por qué? No es otro más que por la idea misma del consumismo en el que el mundo está. Nosotros nos hemos dejado llevar por eso y se ha convertido en una problemática mundial, pero también en una problemática de la iglesia misma, de los hijos de Dios. Cuando la Biblia es clara en decirlo: sean vuestras costumbres sin ¿qué? ¿Qué es la avaricia? Querer tener más. Si el vecino tiene, yo quiero tener más que el vecino. Si el hermano compró, yo quiero tener lo que el hermano compró y algo más, porque es que necesitamos mostrar que tenemos, ¿cierto? La avaricia es eso, siempre querer tener y tener más. Y dice: sean vuestras costumbres. O sea, que nos debemos acostumbrar a vivir sin avaricia. Dice: conformes con lo que ¿qué? Conformes con lo que tenéis ahora, dice. O sea, conformes con lo que Dios le ha dado. Glorifique a Dios. Si hoy tiene un par de zapatos, dígale: Dios, gracias. Si Él te quiere dar mañana uno y mañana tienes dos, igual dele las gracias. Amén. Viva contento con lo que tiene. No viva conforme con lo que tiene. No quiero predicarle sobre el conformismo, no. Le estoy hablando de estar contentos. Si Dios nos da hoy,
Démosle la gloria a Dios, alabemos a Dios con gozo y con alegría. Si hoy no tenemos, de la misma manera levantemos las manos, alabemos al Señor y cantemos a Él con gozo. Amén. Viva contento con lo que Dios le da cada día. Viva contento. ¿Por qué? Porque Él ha dicho: no te desampararé ni te dejaré. Ahí está la promesa. Si usted es alguien que sabe vivir sin avaricia y está contento con lo que tiene, vive alegre cada día con lo que Dios le ha dado, alaba al Señor por todas las cosas que tiene y por las que no tiene, entonces dice la Escritura: yo no te voy a desamparar y mucho menos te voy a dejar solo. Amén. En medio de este mundo, miren, el mundo nos mete temor, miedo. El mínimo no va a alcanzar. Miren, no alcanza el mínimo y no alcanzan 10 millones tampoco. Nada alcanza, ¿verdad? Usted puede ganarse el mínimo o 10 millones, igual le da, se van. Entonces nos han metido temor, miedo a lo que está pasando, a lo que estamos viviendo, de que vamos a morirnos de hambre, de que vamos a estar sufriendo, porque es en el temor en el que vive el mundo. Es en el temor en el que vive aquellos que no han confiado en el Señor, aquellos que no han creído a sus promesas. La Biblia dice: no te desampararé y no te dejaré, y eso sucederá en cada uno de nosotros. Dice una anécdota que un niño que quería entrar a su cuarto, el cual estaba oscuro, tenía miedo de hacerlo, y entonces fue a su mamá y le dijo: mamá, quiero entrar a mi cuarto, pero mi cuarto está oscuro. Entonces la mamá le dijo: hijo, pues sencillo, ve y prende la luz. Entonces el niño mira a su madre y le dice: mamá, mejor ven tú conmigo. ¿Sabe? Cuando usted sienta temor, cuando usted se sienta asustado por lo que está pasando, cuando usted sienta miedo, simplemente acuda a la promesa y dile al Señor: mejor ven tú conmigo. Si siente miedo de comenzar un proyecto porque le han dicho que eso nadie sale adelante, porque todo es un fracaso en su vida, dígale al Señor: mejor ven tú conmigo. Él al final ha dicho en su palabra: no te desampararé ni te dejaré. Ha sido su promesa, y si Dios ha prometido estar contigo, no te va a desamparar y no te va a dejar. Él ha dicho en su palabra: yo estaré con vosotros todos los días. Mateo 28, ¿qué? 28, 20. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, Mateo 28, 20. Venga y verá que yo lo encuentro. 28, 20. ¿No? Esa ha sido su promesa. Sí. Mateo. Sí. Es seguro. He aquí yo estaré con vosotros, ¿qué? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Ah, bueno. Sí estará con nosotros, no estará. Todos los días, ¿verdad? Entonces, no se sienta mal si hay problemas en el mundo. No se sienta mal si la economía del país se cae. No se sienta asustado por los problemas que hay. No se sienta asustado por el desempleo. Dile al Señor: mejor ven tú conmigo. Para que usted no se sienta solo, dile: Señor, yo no quiero estar solo, quiero que tú estés conmigo. Es su promesa. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no los desampararé ni te dejaré. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros? En medio de toda situación,
Dígale al Señor, mejor ven tú conmigo. Mejor ven tú conmigo. Aquí hay 3 gloriosas promesas. Podíamos hoy sentarnos este día a hablar de las promesas de Dios. Pero nada de esto va a afectar su vida, va a cambiar su naturaleza, si usted no solamente las entiende y las pone en práctica en su vida. Si las deja ahí, ahí se quedan. Si las carga en la Biblia se quedarán sin ningún efecto. Pero si hoy las entiende, las cree y las pone en práctica en su vida, la palabra de Dios cambiará su naturaleza humana a una naturaleza divina. Es ahí donde podemos entender entonces lo que el apóstol Pedro dijo comenzando el versículo, o donde leímos comenzando: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, oiga bien, para que por ellas, ¿por quién? Por las promesas, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Solamente cuando esas promesas hagan parte de nuestro diario vivir, entonces nuestra vida va a ser transformada, cambiada, levantada por el Señor. El día que tú bases tu vida en las promesas que Dios te ha dado, puedes estar seguro que ninguna situación te podrá dañar. Nada te podrá hacer frente ninguno de los días de tu vida si el Señor está contigo. Nada te podrá dañar. Si nosotros hoy creemos a la palabra y confiamos en esa palabra, entonces nosotros podemos decir que estamos creciendo y participando según la naturaleza de Dios cada día de nuestra vida. ¿Cuántos quieren andar en esa naturaleza divina? Colóquese en pie en esta mañana. No mire este año, tampoco mire las circunstancias. La Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Aprenda a mirar hacia el cielo. Aprenda a confiar en lo que Dios te ha dicho. Aprende a creer en lo que Dios te ha dado. Conoce las promesas, apréndelas, aplícalas a tu vida todos los días. Cada vez que enfrentes una situación, dígale: Señor, tú dijiste que no me desampararías, que no me dejarías, así que ven tú conmigo. Ven tú conmigo, Señor. Tú has dicho que aunque el mundo no tenga paz, Señor, yo voy a tener paz porque soy tu hijo. Tú me has bendecido con paz, Señor. Que nada me haga sentir temor, que nada me haga sentir miedo. Comience a orar al Señor allí en su corazón. Comience a hablar con Dios en esta mañana. Y cada una de esas promesas que Dios nos ha dado, tómelas en esta mañana. Comiéncelas a aplicarlas a su vida, a la situación que está viviendo, al hogar, a la familia, al trabajo, a su economía, a su vida espiritual. Comience a decirle: Señor, este año, Señor, yo sé que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no ha conocido, pero que tú me has dado como bendición, Señor, llenará todo mi ser, cambiará mi vida, me hará gozar cada día, Señor. Oh sí, aún en medio de las dificultades que vengan, Señor, estaré alegre porque estaré contigo, Señor. Hoy te bendigo, Dios. Oh sí, Padre, en el nombre de Jesús, yo creo, Señor,
No hay nada que pueda acusarme internamente, que no hay, Señor, sí temor en mi vida hoy, Señor, por los pecados pasados, porque entiendo, Señor, que tú no solamente, Señor, los has tomado, me has perdonado, sino que, Señor, me has limpiado de todos ellos y has tomado mis pecados, Señor, te has olvidado de ellos, los has puesto en lo profundo de la mar. Ahora soy libre para alabarte. Ahora soy libre para ser tu hijo. Ahora soy libre para caminar contigo. Ahora soy libre para vivir una vida, Señor, conforme a la naturaleza divina. Señor, ayúdame.